Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato, porque el tiempo avanza y no perdona. Y nos vamos al libro del profeta Zacarías, en el Antiguo Testamento. Zacarías, Antiguo Testamento. Ya prácticamente Zacarías es uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Está allí pegadito a Malaquías y a Mateo. Gloria al nombre del Señor. Y allí vamos a leer el capítulo 3 de Zacarías, y leeremos allí unos versículos. Leeremos desde el verso 1 hasta el 4. A Dios damos toda la gloria y toda la alabanza. Espero que todos los hermanos aquí presentes, como también los que están conectados, puedan estar allí muy pendientes del mensaje. Y vamos a leer entonces capítulo 3, versos del 1 al 4 del profeta Zacarías, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta hermosa noche en la cual podemos, Señor, bendecir, glorificar, alabar tu nombre. Gracias por la iglesia que se encuentra presente en este lugar, por las visitas, los amigos, Señor, pero sobre todo gracias porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tu presencia es real, tu santa unción también lo es, y podemos, Señor, a través de ella gozarnos, fortalecernos, edificarnos, Señor amado. Gracias porque ahora nos disponemos a esta parte, como lo es la enseñanza, la exposición de tu palabra, la cual te pido, Señor, tú la respaldes, Señor, para edificar, para bendecir a la iglesia, para bendecir a todos los que en esta noche han venido a este lugar con necesidad, con hambre, que han venido, Dios mío, cargados, que han venido, Señor, angustiados, pero que en esta noche tu palabra, Dios, como espada que liberta, pero también como agua que da refrigerio, va a bendecir, va a fortalecer, va a libertar a tu pueblo y a aquellos que están atados. En el nombre de Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Muchas gracias. Amén. Amén. A Dios damos la gloria. Pueden tomar asiento. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Bien, con la ayuda del Señor y el tiempo que podamos disponer, quiero predicar esta noche sobre el tema, o sobre un tema que le puse como título: Dios nos ha vestido con ropas de galas. Voy a repetir el título: Dios nos ha vestido con ropas de galas. Aleluya. Amados hermanos, cuando estábamos sin Cristo, lejos de Dios, en el mal, en el pecado, nosotros, espiritualmente hablando, estábamos vestidos con ropas sucias, con ropas inmundas. Para Dios, nosotros éramos trapos de inmundicia. El mismo Pablo lo dice. Dábamos asco, estábamos harapientos, éramos peor que esos mendigos que andan por allí en la calle. Y en ese sentido estábamos alejados de Dios, porque Dios no tiene comunión ni se acerca a lo que es inmundo, a lo que está sucio. Ante los ojos y la presencia de Dios nosotros apestábamos. Alabado sea el Señor. Sin embargo, a Él le plació en su misericordia y en su gracia un día encontrarnos por allí como estábamos,
Él nos encontró a nosotros, no es que nosotros lo encontramos a Él. Él nos sacó de allí, de esa suciedad, de esa mugre, de esa inmundicia, en la cual el pecado nos tenía, y nos trajo a su bendita gracia, aleluya, y nos cambió esas vestimentas. Nos cambió ese traje sucio, inmundo que teníamos, y nos puso un traje nuevo. Nos puso un traje de santidad, un traje de limpieza, un traje hermoso, alabado sea el Señor. Nos puso un traje de gala, alabado sea Dios. ¿Qué es un traje de gala? Un traje de gala es un traje especial, no es cualquier traje. En esta noche, o para este culto, la gran mayoría vinieron con su ropa habitual, con lo que normalmente se colocan entre semanas. Sin embargo, si se tratara de un evento especial, si se tratara de una boda, de un culto donde vienen invitados, seguro usted se hubiera puesto un traje mejorcito, ¿verdad? Seguro usted hubiera tratado de colocarse el traje más lindo que tiene en su casa, el vestido más hermoso, el vestido más elegante, el traje más costoso, alabado sea Dios. Como en este caso yo en esta noche vine con el mejor traje que tengo, porque iba a predicar, alabado sea el Señor. Si no hubiera venido a predicar, de repente me pongo el de segunda clase. Amados hermanos, eso es un traje de gala, el mejor traje, el traje más caro, más esplendoroso. Bueno, así espiritualmente hablando, nos ha vestido el Señor. Nos ha vestido con traje de gala. A Dios damos la gloria. Acá donde hemos leído, en el libro del profeta Zacarías. Antes de entrar acá a estos versículos que leímos, quiero hablar de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Zacarías fue un profeta que desarrolló su ministerio poco tiempo después de la liberación de Israel o del pueblo de Judá del exilio. Poco tiempo después que el pueblo de Judá regresó a su tierra, Zacarías comenzó a profetizar, comenzó a predicar. Y su ministerio profético se enfocó en muchas visiones que él dio sobre la nación de Israel, pero también sobre algunas visiones que él dio sobre el Mesías. Zacarías habló sobre el Mesías. Él habló sobre el Mesías que iba a venir a redimir a la humanidad, a limpiar al hombre de su inmundicia. Pero también su mensaje se enfocó sobre que la nación de Judá aprendiera la lección. Porque ellos habían estado 70 años cautivos por el pecado, por la rebelión, por la maldad, y habían sido liberados. Por lo tanto, él les decía en sus enseñanzas: no vuelvan a pecar contra Dios, no le vuelvan a dar las espaldas a Dios, si no les vendrá algo peor, si no cosas terribles sucederán sobre la nación. Es decir, su mensaje se enfocó en que la nación no volviera a cometer los errores del pasado, ni le diera la espalda a Dios. Pero acá en esta visión en la cual él tiene, en el capítulo 3, Dios le muestra al sumo sacerdote Josué. Josué era un sacerdote que ministraba el sacrificio, era un representante de Dios en el pueblo. Josué, junto con Zorobabel, junto con Nehemías, etcétera, fueron parte de los que guiaron a la nación de Judá para el retorno del exilio. Fueron los que dirigieron a la nación de Judá a que se volviera a Dios nuevamente y comenzaran a hacer los sacrificios y comenzaran nuevamente a alabar a Dios. Era el ministro del altar, Josué, el sacerdote. Estaba Nehemías, que era un líder político. Estaba Zorobabel, que estaba allí también en el templo. Pero Josué era el sacerdote, alabado sea Dios. Y Dios le muestra a Zacarías que Josué estaba
en la presencia de Dios. Le muestra tres personajes. Primero, a Josué, el sacerdote. Le muestra, segundo personaje, al ángel de Jehová, que representa para muchos teólogos a Jesucristo. Jesucristo aquí en el Antiguo Testamento era así llamado, el ángel de Jehová. Y tercer personaje, ve a Satanás, el diablo, allí también presente. En la visión ve tres personajes. Ahora bien, además de que vio los tres personajes, dice que vio al sumo sacerdote Josué, que estaba vestido con ropas viles. Ropas viles quiere decir ropas inmundas. Otra traducción dice ropa sucia. Espiritualmente hablando, eso representaba el pecado, porque más abajo lo dice. Dios le muestra al profeta Zacarías que el sumo sacerdote, la máxima autoridad ministerial, espiritual del pueblo, de la nación, estaba vestido de ropas inmundas. En otras palabras, estaba contaminado. Y eso no es otra cosa que estar en pecado. Alabado sea Dios. Esa es la parte negativa. Pero además de eso, ve que a su lado derecho estaba Satanás. Y Satanás estaba allí para acusarle, para acusar al sacerdote. ¿Y ante quién lo estaba acusando? Ante el juez de jueces, ante el gran rey de todo el universo. Porque eso es lo que hace Satanás. Él es un acusador. ¿De qué acusa Satanás? De lo que nosotros hacemos. Él nos acusa de los errores que cometemos. Él nos acusa de los pecados que cometemos. Él nos acusa de la hipocresía en la que a veces actuamos. Él nos acusa de que muchas veces cuando nosotros decimos mentiras, ya sean blancas o negras, pero todas son mentiras. Él nos acusa cuando por error el de la tienda nos da la vuelta de más y nosotros no se lo devolvemos. Eso es lo que hace Satanás. Nos acusa de cuando nos ve haciendo cosas indebidas, cuando cometemos el pecado de la lascivia, cuando cometemos el pecado de la lujuria, cuando cometemos el pecado de la codicia, cuando cometemos el pecado de la inmoralidad sexual. Todo eso, o por todo eso, Satanás va delante de la presencia de Dios a acusarnos. Eso lo dice la Biblia. Y vamos a ver más versículos sobre eso más adelante. Y ahí estaba Satanás, acusando al sumo sacerdote Josué, a la máxima autoridad espiritual delante de Dios. ¿Y de qué lo acusaba? De su pecado. ¿Qué había hecho Josué? Ahí la Biblia no lo dice. Solo dice que estaba con vestimentas inmundas. Pero seguro le estaba diciendo al Señor: mira, ese sacerdote no merece ese cargo. Ese sacerdote no merece estar allí. Ese sacerdote es un corrupto. Ese sacerdote es un mentiroso. Ese sacerdote es esto, es aquello. Pero ahí estaba también el ángel de Jehová, que representa a Cristo. Alabado sea Dios. Ahí damos la gloria. Denle ese aplauso al Señor. Ahí damos la gloria. Ahí estaba Jesucristo, que representa el abogado. Y el abogado defensor tiene como función defender a su defendido, valga la redundancia, y declarar su inocencia. En los tribunales penales existe el juez, el fiscal acusador, el juez que condena y el abogado que defiende. El fiscal acusador se encarga de probar o demostrar que quien es acusado de algún delito merece la pena, merece la cárcel, y si es en Estados Unidos, por ejemplo,
merece la pena de muerte. El juez no decide en ese instante. Primero escucha al abogado acusador o al fiscal acusador y luego escucha al abogado defensor. Quien tenga más argumentos, quien tenga más evidencia, tendrá la razón. Si el fiscal acusador prueba la culpabilidad del acusado, entonces en ese sentido el juez tendrá que condenarlo. Pero si el abogado defensor prueba la inocencia del acusado, en ese sentido tendrá que perdonarlo. Alabado sea Dios. O soltarlo en este caso. Bueno, ahí vemos, hermanos, que eso parecía un juicio. El abogado acusador, el fiscal acusador señalando al sacerdote, al sumo sacerdote Josué. Pero ahí estaba nuestro abogado Jesucristo, el cual, alabado sea Dios, si leemos los versículos que siguen, dice acá, y el verso 4, y habló el ángel de Jehová, o el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Quítenle ese traje sucio, ese traje inmundo. Y luego le dice, mira, yo he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Alabado sea Dios. Te he puesto un traje especial. Ya Satanás no te podrá seguir acusando. Ya no habrá más ninguna señalización contra ti, porque ahora mismo, en este instante, esas ropas inmundas ya tú no las tendrás, sino que tendrás un traje especial. Un traje puesto por el mismo Dios. Alabado sea Dios. ¿Sabe usted que, amado hermano, desde el momento en que usted recibió a Cristo, que usted le entregó su vida al Señor y se arrepintió de sus pecados, el mismo Dios le puso un traje especial? Y ese traje especial es un traje ese traje especial que usted tiene es un traje de santidad, es un traje de pureza. Alabado sea Dios. Usted no es santo porque usted haya hecho algo para ser santo. Yo no soy santo porque yo haya hecho algo para ser santo. Yo soy santo el día, o yo empecé a ser santo, o fui santo el día que Jesucristo, por su gracia, me puso ese traje de gala. Él me quitó la inmundicia que yo tenía, me quitó el pecado que yo tenía y me hizo justo y santo cuando me vistió de santidad. A Dios damos la gloria. Ahora bien, amados hermanos, obviamente que cualquiera puede en algún momento cometer fallas, errores o pecados. Y así como cuando usted se pone su mejor traje y sale a la calle y de repente lo ensucia, lo mancha y luego tiene que volver a la lavandería para que le laven ese traje, nosotros también en algún momento podemos ensuciar ese traje de gala que Dios nos ha puesto. Podemos mancharlo con el pecado. Podemos contaminarlo con cualquier inmundicia en la que podamos caer, porque somos humanos. Pero al momento en que usted o yo decidamos nuevamente llevar ese traje a la lavandería del cielo, y a través del arrepentimiento, a través del perdón, nosotros podemos volver a ser blancos y santos. Alabado sea el Señor. Cada vez que usted ensucie su traje, usted tiene que llevarlo a la lavandería espiritual. A través del perdón, pedirle a Dios que lo santifique otra vez, que lo purifique otra vez. Bendito el nombre del Señor. Pero cada vez que usted es santificado, o cada vez que usted es purificado por medio del perdón, usted sigue siendo o sigue llevando un traje de gala. Alabado sea Dios. Hay que marcar una diferencia entre lo que es haber pecado y entre lo que es estar en pecado. ¿Por qué quiero marcar esa diferencia? Porque yo no puedo llamar inmundo, impuro, pecador
o lo que sea a alguien que habiendo cometido el pecado, que habiéndole deshonrado a Dios, ya se ha arrepentido, ya se ha humillado, ya se ha alabado. No puedo tener el atrevimiento de decir que alguien es tal cosa por un pecado que ha cometido cuando ya ese pecado ha sido borrado. No sé si me entendió. No es lo mismo que yo diga, ese hombre es adúltero porque efectivamente vive con una mujer que no es la suya. Eso es un adúltero. ¿Estamos de acuerdo? O esa es una adúltera porque vive con un hombre que no es el suyo. Que llamar adúltero a alguien que sí cometió el pecado del adulterio hace 4 años, hace 5 años, pero que habiéndolo cometido se arrepintió, se humilló y ya ese pecado le fue borrado. Ya ese no es adúltero. Ya ese dejó de ser adúltero. Porque una vez que la sangre de Cristo lo limpia, ya deja de ser adúltero para volverse a convertir en santo. Alabado sea Dios. Porque lo que santifica es el perdón, es el arrepentimiento cuando lo hacemos genuinamente. Ya de ahí en adelante no hay que probar más nada, solamente ser fiel a Dios. Alabado sea Dios. Entonces digo esto porque a veces cometemos el error y el atrevimiento de estarle sacando el pecado a la gente que ya hace rato que se arrepintió, que ya hace rato que le pidió perdón a Dios y que ya hace rato Dios le lavó esa vestimenta que estaba manchada y ahora tiene un traje de gala. Pero que nosotros, tal como el mismo Satanás, nos volvemos en acusadores y seguimos llamando inmundo o seguimos llamando pecador o seguimos llamando adúltero a aquel que sí en su momento lo pudo haber sido, pero que ya fue perdonado. Alabado sea el Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros por la gracia de Dios hemos sido vestidos con una vestimenta de gala que es la vestimenta de la santidad. Alabado sea Dios. Y esa santidad está aquí en nosotros. La llevamos encima puesta. Si la manchamos, si la ensuciamos, tenemos que acudir al lavacro espiritual, que es la sangre de Cristo, para que nuevamente seamos santos. A Dios damos la gloria. Ahora bien, amados hermanos, la Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado. Vamos a leer algunos versículos rápidamente, porque el tiempo avanza y apenas estoy en la introducción. Primera de Juan, capítulo número 2. Rápidamente allí vamos a leer algunos versículos. Primera de Juan, capítulo 2. Aleluya. Dice allí, verso 1. Hijitos, o hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la voluntad de Dios, que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, ahí dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es el abogado que intercede, que defiende a los acusados. Alabado sea Dios. Cuando a Jesús le llevan a aquella mujer, en Juan capítulo 8 creo que está, la mujer adúltera, allí lo rodean los fariseos con piedras en las manos. La ponen allí en el medio y le dicen, Señor, la ley de Moisés nos mandó a que a tales mujeres, a las que son capturadas o descubiertas infraganti en el acto del adulterio, que había que apedrearlas. Allí estaban los acusadores, pero no solo eran los acusadores, también iban a ser los verdugos. Pero Jesús estaba allí y lo quisieron colocar como juez. Ellos pretendían que Jesús la condenara. Pero Jesús en ese momento no fue su juez. Jesús en ese momento se convirtió en su abogado.
Y como abogado salió en su defensa y dijo a toda esa multitud: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y como todos estaban en pecado, como todos habían cometido pecado de una o de otra manera, pero ahí no había ninguno inocente, dice allí que desde los más jóvenes, es decir, desde los más nuevos hasta los más ancianos, todos soltaron su piedra porque la conciencia les acusaba diciéndole: tú eres pecador también. Y tú, si eres pecador, también mereces estar allí en medio como esa mujer y ser igualmente apedreado. Entonces allí vemos que Jesús asumió el papel de abogado de una adúltera. Porque Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Aquellos pretendían que Jesús se convirtiera en juez, pero Jesús no se convirtió en juez. Él algún día será el juez. La Biblia lo dice, que Él juzgará. Pero ahora mismo Él es nuestro abogado. A Dios damos la gloria por eso. Vamos a leer otra cita rápidamente en Romanos capítulo 8. A Dios damos la gloria. En Romanos capítulo 8, verso número 34. Dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea Dios. El que intercede significa el que media, el que nos defiende. Alabado sea Dios. Diariamente Jesús está intercediendo por todos nosotros, porque diariamente nosotros podemos ofender a Dios. Yo no sé si acá habrá alguien perfecto que no ofende a Dios, pero yo por lo menos puedo decir que amén, porque yo sé que ofendo a Dios, pero también sé que hay alguien que me defiende. Alabado sea Dios. Leamos otra cita, Primera de Timoteo capítulo 2. En Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea Dios. Amén, hasta allí. Entonces vemos acá que Jesús, en los versículos que ya hemos leído, se nos demuestra que Él es un abogado que intercede, que pelea, que está al frente en nuestro favor. Él no es alguien que condena, es alguien que aboga por nuestra salvación. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener confianza. Debemos sentirnos seguros. ¿Seguro de qué? Seguro de que nada nos podrá condenar. Seguro de que el diablo no nos puede a nosotros hacer sentir miserables. No nos puede hacer sentir a nosotros desechados. No nos puede hacer sentir a nosotros como si no valemos nada. Jesucristo, así como hizo con el sacerdote o el sumo sacerdote Josué, hace con cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Porque una de las cosas que el diablo utiliza para crear en nosotros una idea o un concepto que no es el de Dios, es que siempre va a tratar de hacernos ver como que nosotros estamos mal delante de Dios. Y por todos los medios Él va a utilizar las formas para hacerlo a usted sentir que anda mal. Él lo va a hacer sentir a usted que anda en pecado cuando usted no anda en pecado. Él lo va a querer a usted sentir desechado por Dios cuando usted no está desechado por Dios. Hace años, muchos años atrás, mi primer pastor, me dijo unas palabras que nunca se me olvidaron, me marcaron
prácticamente para casi toda la vida. Bueno, no toda la vida porque ya eso no me hace efecto, pero sí para esos años. Recuerdo que llegó un pastor o un predicador muy usado por Dios a la iglesia. Ese predicador tenía una unción tan tremenda que ese no gritaba, no pegaba brincos en el altar, pero cuando oraba así calmadamente por la gente se sanaba, la gente se liberaba. Había una unción tremenda en él. Él solamente le ponía la mano a las personas y todos caían al suelo, algunos eran sanados, tocados por Dios. Recuerdo que él oró por mí y a excepción de todos los demás, yo no caí al suelo, no pasó nada en mí, nada en lo absoluto. Y el pastor me llama y me dice, eso es porque tú andas mal con Dios. Eso es que tú andas mal con Dios, tienes que examinarte. Y yo, hermano, me la comí, me lo creí. Y tuve mucho tiempo, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, en que te ofendí. Señor, en que te fallé. Señor, en que te estoy fallando. Y pasaba noches enteras que no dormía. Noches enteras, hermano. Yo pasaba toda la noche en vela pidiéndole perdón a Dios. A veces pensaba que había sucedido el rapto y me había quedado. Me despertaba y no veía a mis hermanos. O de repente sentía que no estaban mis hermanos, porque todos ellos eran cristianos y dormíamos todos en el mismo cuarto. Y yo, bueno, me quedé. ¿Qué pasó? Estuve por un tiempo pensando, hermano, que yo estaba desechado por Dios. Un buen día fui a una campaña por allá buscando respuestas. Y el predicador, yo no recuerdo muy bien el mensaje, pero el predicador dio un mensaje y mientras daba el mensaje cayó la gloria de Dios. Y ese día yo sentí el fuego de Dios, lloré como un niño y sentí que Dios me estaba diciendo, yo te amo. Alabado sea Dios. Pero eso, hermano, fue algo que me marcó, porque por mucho tiempo yo estuve pensando que Dios no me amaba, que Dios me había desechado, porque mi pastor, que Dios tenga en su gloria, me dijo, es que algo anda mal en ti, porque si tú no lo sentiste, o si en ti no pasó nada, es porque estás en pecado. No, hermano, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. A Dios damos la gloria. Damos la gloria al Señor. Y lo dije al principio, no es lo mismo estar en pecado que haber cometido un pecado. Porque quien comete un pecado, la Biblia lo dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que no lo hace, ese llevará el mal. Sobre ese sí hay juicio, sobre ese sí hay condenación, que fue lo que le pasó a David. Recuerde que David pecó, pero él no confesó el pecado. Él mató, él adulteró, él mintió, hizo un montón de cosas malas, pero lo quería tener todo allí oculto, calladito. Y mientras él cayó, dice uno de los salmos donde él manifiesta su arrepentimiento, que mientras él cayó, sus huesos se secaban dentro de él, se envejecía por dentro. Había una amargura, había una sequedad, porque no había confesado su pecado. Cuando Natán lo amonesta, él entonces admite su pecado, él se arrepiente, y es allí entonces cuando él siente la liberación, cuando él siente el perdón, cuando él siente la gracia. Pero es un caso diferente, porque cuando hay arrepentimiento, ya el perdón opera de inmediato, amado hermano. Porque la palabra lo dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hay un arrepentimiento, si no lo hay, obviamente que entonces allí no opera el perdón. Pero eso le explico que no es lo mismo estar en pecado que haber cometido un pecado. Si usted está cometiendo un pecado, en el sentido de que usted no se ha apartado de él, está en adulterio y no se ha arrepentido de su adulterio, es decir, no se ha separado de esa persona que no es su pareja, entonces allí no aplica el perdón hasta que usted se separe de esa pareja o de esa persona. O si está en el pecado de la fornicación, mientras usted permanezca en el pecado de la fornicación, ahí no opera el perdón. Y a no operar el perdón, no hay salvación. Alabado sea Dios. Tiene que haber el arrepentimiento, que no es otra cosa que la separación del pecado.
para que haya el perdón. Entonces, amados hermanos, nosotros cuando tenemos el perdón de los pecados, cuando nos arrepentimos, de inmediato, para Dios todo es cancelado, todo es borrado, todo es olvidado. Por eso dice un versículo que Él echa a lo profundo de la mar el pecado para no volverse a acordar de él. Pero sin embargo, yo escucho a veces predicadores, y lo voy a decir de esta manera porque a veces los escucho, no aquí, los veo por el internet, los veo por las redes sociales, señalando a otros de pecadores, de adúlteros, de fornicarios, por pecados que ya cometieron en el pasado, pero que ya Dios los perdonó. No, porque es que eso no se puede olvidar. Sí, Dios lo olvida y lo olvida de inmediato. Porque cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, él regresó sucio, él regresó harapiento, hediondo a cerdos, porque él alimentaba a cerdos. Llegó podrido de la inmundicia, pero cuando su padre lo vio y vio que él se estaba arrepintiendo genuinamente, porque él lo dijo: Padre, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el padre que representa a Dios? Lo mandó a cambiar, le mandó a poner un vestido limpio, le quitó esa inmundicia que tenía encima, le mandó a poner un vestido elegante, pero además de eso le mandó a poner el anillo, que significaba que él era heredero nuevamente. Él dijo: yo quiero que me pongas a trabajar con aquellos que trabajan allá. El padre le dijo: no, tú vuelves a ser mi hijo como lo eras antes. No, pero es que él pecó. Llegó el hermano mayor: pero es que él pecó, él no merece estar allí. No, es que él era mi hijo que estaba muerto, pero ahora ha resucitado. Esto quiere decir que cuando nosotros deshonramos a Dios, y que Dios nos guarde de hacerlo, pero que luego que nos arrepentimos, el Señor no nos pone en un grado menor. El Señor no nos pone por allá aparte, como que bueno, por haber hecho lo que hiciste, ya no mereces lo que antes tenía. Eso no es así, porque el hijo pródigo recibió el anillo que representaba la autoridad y el hecho de que él era heredero. Él nuevamente fue colocado en su estado anterior. Y lo mismo pasó con el sacerdote Josué. Dios no lo desechó. Dios no le dijo al sacerdote Josué: ya tú no serás más sacerdote porque pecaste. Porque ahí lo dice la Biblia, que él había pecado. No, lo reprendió, sí. Lo amonestó, sí. Pero el Señor le dio un nuevo vestido y lo dejó que siguiera en el sacerdocio haciendo lo que hacía, porque Dios lo había perdonado. A Dios doy toda la gloria. ¿Qué representa el vestido de gala? El vestido de gala representa la vida nueva, representa el nuevo nacimiento. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios nos quita la vestimenta vieja y nos pone una vestimenta nueva que viene a ser el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 3 habla del nuevo nacimiento, que el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Y segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén, hermano. Eso es el nuevo. Esa es la vestimenta de gala, el nuevo nacimiento. Ya no somos los mismos, amén. Ahora somos nuevas criaturas. Pero en Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer ese versículo rápidamente. En el capítulo 7, verso 14, aquí se habla de quienes han recibido esta vestimenta nueva. Verso 14, dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está diciendo allí entonces que nosotros hemos sido vestidos con una ropa la cual ha sido emblanquecida con la sangre de Cristo. La Biblia lo dice, que con manchas y con arrugas nadie verá al Señor. Es decir, vestidos sucios no entran al cielo, pero vestidos lavados con la sangre de Cristo son los que entrarán en el cielo. A Dios damos la gloria.
¿Qué representa también, además de esto, el vestido de gala? El vestido de gala representa el honor, la dignidad, la honra que hemos recibido de Dios. Usted antes era el hazmerreír quizás de la cuadra. Usted quizás antes era la persona que más ocasionaba rumores y comentarios en el lugar o en el sector donde usted vive. Quizás usted antes era la persona en la que menos se podía confiar o se podía creer. Pero cuando usted viene a Cristo, usted recibe una vestimenta de honor, de respeto. Ya usted lo miran diferente, ¿o no es así? Ya de usted la gente no habla igual que antes, ¿o no es así? Ya de usted la gente dice, esta persona es digna de confianza. ¿Por qué? Porque a usted se le ha dado una vestimenta de honor, de respeto, de confianza. Ya su jefe puede confiar en usted. Ya se le puede entregar las llaves del negocio, se les puede entregar la contabilidad de la empresa y no hay ninguna duda, no hay ninguna desconfianza. Porque hay algo que se llama honor, que se llama respeto. A Dios damos la gloria. Eso es lo que Dios ha hecho de nosotros. Nos ha hecho personas honradas, personas de honor, pero también nos ha dado dignidad. El cristiano no debe ser orgulloso. El orgullo es pecado. ¿Sabían eso? Pero el cristiano debe tener dignidad. Y no es lo mismo tener dignidad que tener orgullo. Porque una persona con dignidad no se deja pisotear. Una persona con dignidad no se deja tratar como si fuera cualquier cosa. Una mujer que tiene dignidad no deja que su esposo la trate como basura. Eso es y debe ser parte de una actitud cristiana, porque Cristo nos ha dado dignidad. Un hombre con dignidad no puede dejarse tratar como si fuera cualquier cosa, porque Dios nos ha dado dignidad. Alabado sea Dios. Y vuelvo a tomar el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo perdió la dignidad. ¿Cuándo la perdió? Cuando se quedó sin dinero, los amigos lo abandonan, ya las mujeres no estaban a su alrededor y aparte de eso, no tenía que comer. Allí el hambre lo llevó a hacer lo que ningún judío hacía. ¿Y qué era? Apacentar cerdos. Eso era algo prohibido para ellos, eso era abominación. Pero él tuvo que perder su dignidad a irse a apacentar cerdos. Pero aún peor, cuando tenía hambre y nadie le daba de comer, apeteció comerse las comidas, los alimentos que le daban a los cerdos. Alabado sea Dios. Hermanos míos, eso es lo que hace el pecado. Nos hace perder la dignidad. Nos hace vivir como animales. Siempre recuerdo el testimonio del pastor, quien fuera mi primer pastor, que él decía que cuando llegaba a la casa borracho y con hambre, él, sin tener conciencia de lo que hacía, muchas veces llegó a comerse la comida que le dejaban al perro allí afuera. Se comían la comida del perro. Y eso es lo que hace el pecado. Nos hace comer comida de perro. Alabado sea Dios. Pero cuando estamos en Cristo, tenemos dignidad. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios nos ha dado, un traje de dignos. Sansón, siendo el hombre más temido de toda Filistea, el hombre al que todo el mundo respetaba y admiraba, un día, por la desobediencia y su pecado,
perdió su dignidad. Le quitaron o le sacaron los ojos y lo llevaron amarrado, atados a un circo para que divirtiera al pueblo. Y allí fue el hazmerreír de todo el mundo. Se convirtió en un payaso después de haber sido el hombre más ilustre de aquel tiempo. El pecado nos quita la dignidad, pero Jesucristo nos hace dignos, nos da dignidad. Alabado sea Dios. Ahí damos la gloria. Bendecimos el nombre del Señor. Hace tiempo escuché a un pastor que decía que él iba a una iglesia, que él se dirigía al culto. Y mientras él se dirigía al culto pasó cerca de un basurero, cerca de donde había mucha basura, muchos desperdicios. Y de repente ve a una anciana, a una señora agarrando de la basura, agarrando comida de la basura. Él sintió pena por esa señora, porque vio que esa señora hacía lo que normalmente no hace un ser humano: agarrar comida inmunda, comida sucia, comida dañada. Pero lo que a él le asombró fue que al llegar a la iglesia también la anciana luego llegó. Y él vio que era parte de la iglesia, que era parte de los miembros de la iglesia. Y él vio que la anciana adoraba y alababa a Dios como lo hacía todo el mundo. Y exaltaba el nombre de Cristo y se gozaba con lo que ahí se estaba haciendo. Entonces él se hacía la pregunta: ¿y es que acaso lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario cuando murió para darnos salvación no involucraba también esa parte de la vida? Él se hacía esa pregunta. Y en la enseñanza él decía: Dios me dijo que cuando Él salva, la salvación es un paquete completo. La salvación no es solamente que vamos a ir al cielo. La salvación también involucra que nuestro estilo de vida va a cambiar y nosotros vamos a dejar de ser como animales para convertirnos como seres humanos. De manera que ya no tenemos que arrastrarnos o comer cosas inmundas que solo comen los animales, sino que ahora tenemos que ser seres humanos dignos. Entonces a veces nosotros los cristianos se nos olvida que la salvación es un paquete completo y que Dios nos ha dado no solo la salvación para ser parte del cielo, sino para que en esta tierra vivamos con dignidad y no como los mendigos de la calle. Alabado sea Dios. Dicen amén, hermano. Gloria a Dios. El traje de gala también representa la autoridad que nos ha sido dada cuando el Espíritu Santo cae en nosotros. La autoridad que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Autoridad que no teníamos antes. Autoridad que recibimos cuando el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nosotros. Este punto, por cierto, es más largo, pero ya el tiempo no me da para desarrollarlo. Paso al siguiente. El vestido de gala representa el traje que ya Dios nos ha dado por adelantado, que ya lo tenemos, amén, y que es el que vamos a usar cuando estemos en las bodas del Cordero. Ya ese traje lo tenemos. No es que usted va a salir corriendo a ponérselo cuando suene la trompeta. No es que usted va a salir corriendo cuando le venga el infarto, ¿verdad? Que de repente puede llegar esta noche. Que Dios nos guarde, aleluya. Todavía estamos jóvenes. Gloria a Dios. Pero para irse al cielo no hay que estar vivo. No hay que salir corriendo a ponerse ese traje. Ese traje hay que llevarlo puesto todos los días. No se puede quitar el traje por un rato. Día y noche. Hay que dormir con el traje. Amén. Hay una parábola de una boda en la cual todos los que estaban allí entraron porque tenían que llevar el traje de boda. Pero de repente el dueño de la boda, el organizador de la boda, ve a alguien que estaba allí, pero no tenía traje de boda. Y este se preguntó: ¿y cómo entró ese acá?
¿Cómo entró alguien sin tener traje de boda a esta boda? Y lo llamaron y le preguntaron. Y él no dio respuesta correcta. Y la respuesta del dueño de la boda fue: saquen a este de acá. Échenlos a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Nadie puede entrar o entrará a las bodas del Cordero sin el traje de boda. Ese traje ya lo tenemos. Si lo ensució, lávelo. Si lo arrugó, plánchelo. Todos los días hay que arreglarlo, hay que tenerlo bonito, porque no sabemos cuando digan: ahí viene el novio. Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 19, y ya con esto termino. Apocalipsis capítulo 19, verso número 8. Gloria a Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. A nosotros se nos ha concedido este vestido, la vestimenta, alabado sea el Señor, de la santidad, de la justicia, de la pureza. Y esa vestimenta, usted y yo debemos todos los días tenerla pulcra, limpia, alabado sea Dios. Porque por medio de esa vestimenta, o es a través de esa vestimenta, que tendremos entrada a las bodas del Cordero. Gloria al nombre del Señor. De manera que aquel que no esta noche esté vestido así, tiene que vestirse así. Repito, aquel que esta noche no esté vestido así, tiene que vestirse así. ¿Y a dónde me he visto así? Se viste cuando usted viene a los pies de Cristo. No es usted quien se viste, es Cristo quien lo viste. El Señor le dio orden allí a los que estaban frente a Josué: pónganle vestimentas nuevas, quítenle las viejas y pónganle las de gala. Eso es lo que hace el Señor cuando usted se para aquí al frente y dice: quiero recibir a Cristo como mi Salvador. En el momento en que usted dice: Señor, te recibo, el Señor da la orden: cámbienle la vestimenta sucia por una nueva. Vamos a estar de pie. Alabado sea el Señor. A Dios damos la gloria.